Antes ya os lo anunciábamos, hoy está con nosotros Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que ha hecho un paréntesis en el trasiego de urnas de aquí para allá. Pilar, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Digo lo del trasiego de urnas porque, bueno, no sé si después de las anteriores elecciones os las volvéis a llevar para guardarlas, las dejáis en el mismo sitio, listas para el próximo mes de julio. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahora hemos puesto en marcha todo el operativo electoral con el procedimiento de emergencia. Es verdad que hay algunas cosas que hemos dejado en los colegios porque las vamos a volver a utilizar, como también son los dispositivos móviles los que han utilizado los representantes de la Administración, y ahora estamos haciendo todos los presupuestos, estamos haciendo todos los contratos a un ritmo frenético para poder el 23 de julio votar con total normalidad. Por suerte, como acabamos de pasar las elecciones autonómicas y municipales, pues lo tenemos todo el operativo en marcha y prácticamente es replicar. Así que podemos estar tranquilos que todo va a salir a la perfección. Cuando el pasado 29 de mayo, el día siguiente de las elecciones, compareció Pedro Sánchez a las 11 de la mañana, pues fue un anuncio inesperado para todos, la convocatoria de elecciones para el 23 de julio. ¿También lo fue por usted? ¿Ya lo sabía o se enteró en ese momento? Bueno, yo me enteré como todos los españoles y como todas las españolas en ese momento, pero creo que cuando escuché el anuncio del presidente del Gobierno pensé que efectivamente había acertado, que era la mejor de las decisiones posibles y que finalmente España tenía que hablar y pronunciarse y decidir qué es exactamente lo que quiere para este país. Y yo creo que el 23 de julio España y los españoles y las españolas vamos a poder expresarnos con total libertad y yo creo que vamos a poder poner a cada uno donde le corresponde y ser conscientes de qué situación también está viviendo este país y quién está forzando a vivir casi un ambiente irrespirable de crispación y de situación insoportable en la que yo creo que las españolas y los españoles van a decir basta. Pero dígame una cosa, cuando yo a Pedro Sánchez decir eso, lo primero que pensó no fue ahí va, ay Dios, la que se nos viene encima, o alguna expresión de esas. Bueno, la de verdad primera es reacción. Me puse en un papel muy pragmático y dije, bueno, menos mal que tenemos todo el operativo hecho y solamente es repetirlo y lo vamos a poder hacer rápido y bien. Esa fue la parte práctica por la responsabilidad que tengo. Pero después, a nivel político, de verdad que pensé que era la mejor decisión, que era absolutamente necesario y que hay que cortar de una vez ya con este ambiente forzado de crispación y de situaciones irrespirables. Claro, usted no tenía vacaciones programadas para esa fecha. Bueno, la delegada del Gobierno nunca tiene las vacaciones programadas porque como ya he tenido la experiencia de que he sido delegada de Gobierno en verano, fui el verano pasado y pasé un verano muy intenso. Os aseguro que lo último que estaba en mis planes era tener vacaciones, así que no hay problema. Tengo la fuerza y la energía suficiente para afrontar estas elecciones y todo el verano. Porque usted no puede ser elegida presidenta de mesa ni nada de esto, claro, dadas sus obligaciones, o sea que tampoco se puede librar. Pero le quiero preguntar, ¿qué dificultades entraña organizar unas elecciones generales con tan poco margen? No, bueno, lo único es que ciertamente tenemos que poner todos los contratos que se tienen que hacer, pues el de las urnas, el del material electoral, las papeletas, pues ya con tranquilidad os digo que ya están todos los contratos previstos, ya están todos los contratos adjudicados, las papeletas saldrán en tiempo y forma. En cuanto lleguen las listas aprobadas, se pondrán en marcha la elaboración y la fabricación de esas papeletas y la distribución. Está todo ya cerrado y contratado en las 3 provincias de la Comunitat Valenciana. Están también reforzados todos los representantes de la Administración, los funcionarios, las funcionarias, la policía, la Guardia Civil. Está todo organizado, así que ahora nos podemos centrar en hablar a los ciudadanos y a las ciudadanas de lo que realmente importa, que es de la España que queremos, del gobierno que queremos y que sin duda alguna, para consolidar
ese progreso en el que España se encuentra, es necesario que Pedro Sánchez siga al frente del gobierno. Pero va a ser, no cabe ninguna duda, una jornada electoral peculiar por ser la fecha que es, por ser verano, y porque en Valencia pues hay mucha gente desplazada de otros sitios. Las playas estarán llenas de gente de otras comunidades, habrá mucha gente de otros países. ¿Esto de alguna manera altera o modifica el dispositivo de seguridad para ese día? El dispositivo de seguridad en verano siempre tiene un refuerzo especial para las playas. Por lo tanto, ese refuerzo estará previsto para las playas y seguirá trabajando en el operativo especial de verano, que es todos los años se repite, y el resto se hará con los recursos habituales que tenemos de policía y de Guardia Civil. Por suerte, este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, ha incrementado la plantilla de policía y Guardia Civil en la Comunidad Valenciana como nunca en la historia. Por lo tanto, tenemos suficientes efectivos de policía y de Guardia Civil que ya trabajaron en el operativo de estas elecciones con 10.000 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, que firman los consiguientes convenios con la Guardia Civil fundamentalmente, y además tendremos ese refuerzo del operativo de verano que tenemos todos los años precisamente para las zonas turísticas. A lo largo de esta conversación, bueno, ya ha ido usted vendiendo algunos de los logros del gobierno de Pedro Sánchez. Si miramos los resultados de estas pasadas elecciones, los que atañen al Partido Socialista, ¿qué cree usted que ha fallado? Porque, bueno, las cifras de empleo han sido positivas, las cifras económicas también. ¿Ha habido un problema de comunicación a la sociedad o dónde cree que ha estado el problema? Porque mucha autocrítica no hemos oído al Partido Socialista. Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento en el que nos encaramos a unas elecciones y a una campaña electoral, y lo que tenemos es que seguir reivindicando el trabajo que ha hecho este gobierno. Y este gobierno al que yo represento, y que por cierto me siento tremendamente orgullosa de representar a este gobierno y de encarar estas elecciones y esta campaña electoral representando al gobierno que ha conseguido los mejores niveles de empleo, representando al gobierno que ha subido el salario mínimo interprofesional, que ha aumentado las pensiones a todos los jubilados de este país en el 8,5%, todos los logros sociales que ha conseguido este país en los años más difíciles con esta crisis que hemos pasado última de la guerra de Ucrania y la anterior del COVID-19, cuando todas las previsiones para España es que crezca su economía por encima de la media de los países de Europa, cuando tenemos la inflación más baja de los países que tienen la inflación más baja de Europa, todos son indicadores positivos de este país, y yo, desde luego, no me voy a resignar a seguir explicándolos y contándolos hasta el 23 de julio. Pero es que enfrente hay una maquinaria puesta en la que los bulos, la situación irrespirable, la crispación absoluta y el antisanchismo que se ha establecido como única expresión de quien quiere ser alternativa de algo y que no explica nada más que lo único que quieren es derogar el sanchismo, pues nosotros seguimos pensando que los españoles y las españolas tienen que saber lo que este país ha conseguido en estos años y cómo podemos consolidarlo. Enfrente solo tenemos el anti-algo. En este caso, antisanchismo, antiprogreso y antisocialismo. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo en lo que creemos, que es en los logros que este país se ha ganado a pulso. Hoy España pinta en Europa, hoy España tiene nombre y apellidos, hoy España puede hablar con todos los países de Europa para defender sus intereses y además los ha defendido y los ha ganado. Por eso hemos tenido grandes logros a nivel europeo, como ha sido el mecanismo ibérico, que llamó la derecha el timo ibérico y que hoy nos ha puesto a los españoles en una posición privilegiada en cuanto a los costes energéticos. Por tanto, nosotros ahora en la Comunidad Valenciana tenemos 4 años por delante donde va a gobernar la derecha extrema y la extrema derecha juntos. Y por supuesto vamos a trabajar para que la gente entienda y siga viendo al Partido Socialista con Ximo Puig a esa alternativa de gobierno seria y rigurosa que tiene los grandes resultados que ha tenido y que ha tenido esta comunidad con el Partido Socialista al frente. Enfrente, ¿qué es lo que vamos a tener? De momento lo único que hemos visto es el anti-todo, la negatividad, el decir y el difundir bulos
que no conducen a nada más que a irrealidades, porque lo que es, y por lo que no se quiere hablar, y lo que es una obviedad, es que este país está mucho mejor que cuando gobernaba el Partido Popular, que todos los indicadores son positivos y que ahora la riqueza se ha repartido y se reparte entre la ciudadanía y no entre unos cuantos, como ha pasado siempre cuando ha gobernado la derecha. Dice usted que les preocupa lo que tienen enfrente, pero imagino que también les preocupa lo que tienen a la izquierda, porque que la izquierda que está a la izquierda del Partido Socialista se entienda para las próximas elecciones, pues va a ser desde luego un paso importante para que puedan ustedes mantenerse en el gobierno. ¿Les preocupa esta falta de entendimiento que está habiendo entre Sumar y Podemos, y aquí en Valencia entre Compromís y Podemos? Bueno, yo creo que ellos están trabajando y están dando los pasos para presentar una alternativa también a ese frente común que ha hecho la derecha extrema y la extrema derecha, y yo estoy convencida de que eso va a ir adelante, de que todos los ciudadanos y las ciudadanas van a tener la posibilidad de decidir entre una España que todavía no sabemos más que es anti todo y ya está, donde no hay ni una sola propuesta, donde ya los hemos visto gobernar en esta comunidad y ya sabemos lo que hicieron y ya sabemos dónde están sus máximos responsables, todos con causas judiciales, ya sabemos lo que hicieron en este país, en España, donde sus recetas para la crisis lo único que trajeron fueron 11 años de un paro irrecuperable, al que no hubo manera de hacerle frente, en una profunda crisis donde las clases medias desaparecieron y los pobres cada vez eran más pobres y los ricos cada vez eran más ricos. Ese es el modelo que conocemos. Pero no se me vuelva a ir enfrente, que le pregunta por la izquierda. No, pero ¿sería una izquierda, responsabilidad histórica no llegar a acuerdos? Yo estoy convencida de que van a llegar a acuerdos. Estoy convencida de que este país merece unas izquierdas fuertes. Lo va a tener y lo van a demostrar. Anoche mismo, en los micrófonos de la cadena SER, Pablo Iglesias tendía todo menos puentes. Por eso le preguntamos por claro, esa situación que se está dando. Algunos apuntaban a que habría una unidad clara, pero no lo parece, y van avanzando los días. Bueno, yo creo que siempre hay momentos, en los primeros momentos de las negociaciones, siempre se generan tensiones. Yo creo que hay una alta responsabilidad por parte de todos los partidos, y estoy convencida de verdad de que tanto Sumar y Podemos van a hacer un frente común para demostrarle a este país que hay un país mucho mejor, que es el país donde gobierna la izquierda, y en este caso donde gobierna Pedro Sánchez, que tampoco podemos olvidar que es para nosotros y para el Partido Socialista la referencia y quien tiene la capacidad de aglutinar a la mayor parte de la izquierda de este país. Pilar, ahora enseguida hablaremos de su posible o no continuidad al frente de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, pero es que también se está hablando de su posición en las listas al Congreso. Se dicen que si va de número 3. Pues mira, dígame si es 3, 2... Parece el Joaquín Luqui. 3, 2 o 1. Tú y yo lo sabíamos. Exacto, no, quinielas... no. Yo lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir. Yo estoy orgullosísima de encarar esta campaña electoral representando al Gobierno de España. Creo que representar al Gobierno que representa los mejores indicadores de este país, que representa la igualdad en este país, que representa que en este país hoy haya más mujeres trabajando que nunca en la historia, que en este país haya más personas trabajando que nunca en la historia, 20,8 millones de trabajadores. Tengo tantas cosas que contar y que explicar de la buena gestión del Gobierno que sin duda alguna estoy encantada de encarar esta campaña electoral representando al Gobierno de España. ¿Pero estás mirando ya piso en Madrid o no? De momento tengo un magnífico despacho en la Plaza del Temple, que además está recién rehabilitado y que sin duda alguna va a ser un centro neurálgico muy importante en este mes y medio que nos queda. Tendrá que convivir hasta el día 23 de julio, que va a ser un gran día. Exacto. Tendrá que convivir usted con las nuevas administraciones, por ejemplo, la del Ayuntamiento, que se constituirá el 17 de junio, y con lo que respecta a Valencia, le quiero preguntar qué tal sintonía personal tiene usted con María José Catalá, que va a ser la nueva alcaldesa
Teresa? Bueno, yo he trabajado con muchísimos de la mayoría de los concejales y de las concejalas del Partido Popular que van a entrar al gobierno. Tienen por delante mucho trabajo y muchas cosas pendientes con el Gobierno de España, que además la propia María José Catalá ha prometido en campaña electoral, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con asumir obras tan importantes como es el túnel pasante, y espero que todo lo que dijo en campaña ahora lo tenga adelante y cumpla y sea capaz de cumplir con sus promesas electorales. ¿Pero tiene una relación con ella fluida o normal, correcta? Tengo una relación normal. Yo siempre he intentado tener una buena relación con todas las personas con las que he trabajado de una manera u otra. Pero creo que en el Ayuntamiento de Valencia va a haber un gran grupo municipal que va a hacer una gran oposición con una verdadera alternativa de gobierno, y ese es el Grupo Municipal Socialista que encabeza Sandra Gómez. Lleva ya tiempo al frente de la delegación del gobierno. ¿Dónde se siente más cómoda? ¿Aquí o cuando estaba trabajando en el Ayuntamiento de Valencia? Bueno, esto es siempre esto es lo de como que a quién quieres más, ¿no? A mamá o a papá. Yo tengo que decir que los años de teniente alcalde de esta ciudad para mí han sido maravillosos. Los he disfrutado muchísimo, he sido tremendamente feliz, he trabajado mucho, pero cada minuto de mi día a día me reportaba una inmensa felicidad. Poder trabajar con mis vecinos y mis vecinas ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en política. La delegación del gobierno llegó de repente, no la esperaba, pero también me ha enseñado muchísimas cosas, me ha hecho otra vez, porque por otras cuestiones anteriores había dejado un poco toda la comunidad más, estaba de cruces para adentro, mi vida era de cruces para adentro. He tenido la oportunidad de salir a toda la comunidad valenciana y tengo que deciros que a nivel también como militante del PSPB y socialista, he disfrutado muchísimo todo este tiempo y sigo disfrutando muchísimo como delegada del gobierno, porque me he dado cuenta del gran partido que tenemos en la comunidad valenciana, de sus militantes, que durante esta campaña han trabajado muchísimo para poder hacerle ver a los ciudadanos y a las ciudadanas el gran gobierno que hemos tenido y todos los resultados. Me siento tremendamente orgullosa de ser compañera de todos y cada uno de ellos, y creo que este partido va en los próximos 4 años a ser la garantía de una alternativa de gobierno a la extrema derecha y a la derecha extrema que se va a sentar en el gobierno de la Comunidad Valenciana en los próximos meses. ¿Se va a fijar en las encuestas o en algunas encuestas? Porque hay unas, especialmente las decís que fallan bastante, o por lo menos últimamente han fallado bastante. Bueno, yo vi ayer unas y abría una cabecera de un periódico y decía una cosa, y abría la cabecera de otro y decía otra. Bueno, pues estos son, como siempre, ¿no? Las encuestas sirven para pasar páginas, ver y según quien las publique, pues tendrán una tendencia u otra. Yo creo que hay que pulsar la calle y la calle, ojo, que estoy viendo en estos días que desde luego las personas votantes de izquierda, las personas que se sienten de izquierda, las personas que se sienten sobre todo alejadas del odio, están muy preocupadas por esta deriva que está tomando estos partidos de extrema derecha y de derecha extrema, que son el Partido Popular y Vox. La solución el próximo 24 de julio. Pero hace un momento le preguntaba yo por el ayuntamiento, Pilar, ¿le gustaría algún día ser candidata a la alcaldía de Valencia? Yo creo que hemos tenido y tenemos a una gran mujer que ha demostrado en este tiempo que es una magnífica candidata. Yo ahora, como os he dicho, estoy en la delegación del gobierno, además afrontando... Sí, ya sabemos dónde está, pero ¿le gustaría? No está en mis planes. Bueno. Por si acaso nos ha quitado la pulsera de Sandra Gómez, alcaldesa. Exacto. Aún la lleva puesta. Sí. Ya se lo dije que no me la pensaba quitar. Bueno, Pilar Bernabé, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros nuevamente y vamos a ver qué es lo que depara el futuro, porque son tiempos de incertidumbre. Bueno, yo creo que son tiempos en los que la ciudadanía tiene que alejar el odio, la crispación
y los bulos y las fake news. Esta es una casa seria, una casa a la que yo agradezco muchísimo que abran espacios de debate sereno y sobre todo de debate realista, donde se puedan confrontar las ideas desde el respeto, alejado totalmente del ruido y sobre todo del odio. Pues le dejamos con las urnas. ¿Ahora cuál hay que retirar? ¿La de color naranja y dejarla beige? Bueno, tened en cuenta que ahora tenemos Congreso y Senado. Hay que mantener dos urnas. Qué despiste, es verdad. Hay que mantener dos urnas. Todo vale, todo nos va a servir. Y hay que tener bolis, que el Senado hay que marcar cruces, acordaos también. Sí. Bueno, nos dejarán bolis ahí en los centros. Les dejaremos bolis. Gracias, Pilar. No os preocupéis. Gracias. Un placer. Un saludo. Igualmente. Hasta luego. Un gran saludo.